¿por qué no Dios no puede estar dentro del cuerpo de un hombre si así él lo desea? Si él quisiera encarnarse en un cuerpo físico de un hombre, ¿por qué no podría hacerlo? Esa es mi pregunta. Ok, buena pregunta. Lo primero es que nosotros, justamente somos nosotros los que decimos que Dios es uno. ¿Ok? Empecemos por ahí. Eso está en la Torah. Segundo, que Dios se puede volver un hipopótamo. Si él quisiera hacerlo, ¿por qué no podría? Listo. Dios se puede volver en esta billetera. No tendría sentido. ¿Por qué? Si Dios quisiera hacerlo, ¿por qué no lo haría? Es que, ¿qué motivos tendría él para hacer eso? ¿Qué motivos tendría para ser un hipopótamo? Y dijiste que sí. Entonces, No, nosotros consideramos que, primero que todo, un ser humano es algo muy limitado y no quiero sonar ofensivo. Por favor, perdóname por esta pregunta que voy a hacer. ¿Jesús iba al baño? sí, sí, tenía necesidades. Por supuesto. Entiendes que el Dios que tienen muchas personas es un Dios que... No, no quiero ser explícito, pero me entendiste el punto. Nosotros no consideramos que Dios se quiera limitar a ser un ser humano. Eso es limitar a Dios. Uno. Dos. Si yo te afirmo ya que yo creo que esta billetera es Dios. Y es que eso, de hecho, es justamente el argumento del becerro de oro. ¿Qué fue el becerro de oro? Que fundieron un pedazo de oro, salió con forma de animal, de vaca, ¿sí? De becerro. Y que dice ahí el pueblo, dice, Ele Eloheja Israel. Dicen, este es vuestro Dios Israel. Ellos están afirmando, ese es Dios. Es que ese tiene que ser Dios. Simplemente porque Dios no se podría volver en un becerro. ¿Cuál es el problema? Es oro, es el material más puro. Entonces, no, nosotros no porque una persona o porque una de cada tres personas y una religión muy larga de 2000 años diga que una persona era un dios, nosotros no vamos a considerarlo por la falacia ad populum. O, por ejemplo, una religión que duró mucho más que el cristianismo, la religión egipcia. La religión egipcia duró por lo menos un milenio más. Y los faraones eran dioses, ¿sabías eso? El rey de Egipto, que eran los faraones, eran la deidad superior de Egipto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Porque ¿quién me niega que Dios no se quiso volver en ese faraón? No, nuestra perspectiva es completamente monoteísta, completamente una abstracción muchísimo más grande de lo que es Dios y por eso no consideramos que Jesús era un Dios. De que si Dios quiere volverse un hipopótamo lo haría y si se quisiera volver, es una pregunta teórica de lo que Dios quisiera hacer. Estamos hablando de si Jesús era un Dios y nosotros consideramos que no lo era. Ya, es que yo creo que Dios hace las cosas por un motivo, por una razón, ¿no? Y si él quisiera volverse una piedra, no le encuentro el sentido, no le encuentro la razón. Pero si él quisiera volverse un ser humano en favor de los Ujú. seres humanos, quizá sí haya razón para que se volviera un ser humano. A eso más o menos iba mi pregunta. No sé si me dejé entender. Sí, sí, pero ¿encuentro razón para que Dios se vuelva un becerro de oro? No, obviamente no, porque un becerro de oro no hace Y ese nada. fue el argumento de los del becerro de oro. Dije, ese es tu Dios, Israel. Es, la misma limitación del infinito en la materia. Es, es simplemente la Ujú. limitación. Yo de hecho Mm, yo parto del punto al revés. Yo no pienso, yo no trato de ser el psicólogo de Dios. ¿Eh? Yo no pongo a Dios en un sofá rojo como si fuera Sigmund Freud en estereotípico. Bueno, Dios, cuéntame qué está en tus pensamientos. ¿Te quieres volver un ser humano? Yo pienso al revés. Yo pienso, ¿qué fue lo que sociológicamente hizo que un grupo de paganos del siglo I y II volvieran a Jesús un Dios? Porque Jesús no cree, yo en mi opinión, no creo que Jesús haya dicho que él era un Dios, sino que esa es una interpretación que hicieron sobre Jesús. Uy, ujú, porque creen, hay veces que el programa cree que soy un bot, entonces me sale un letrero ahí, perdón. ujú. Yo no creo que Jesús se haya llamado Dios, no me parece. Pero después, alrededor de este etos, porque era muy común en la religión grecorromana que el líder de lo que era el mundo era un dios. Por ejemplo, no sé, Alejandro Magno era un dios, era el hijo de una virgen, según ellos. El emperador Octavio también. Los Césares, Titus, todos ellos eran hijos de vírgenes, eran dioses encarnados.
en la mitología griega no era algo extraño que las deidades tenían relaciones con mujeres y nacían, por ejemplo, Hércules. Hércules es una mujer humana que tuvo una relación con Zeus padre, con Deus padre, y ahí nace su hijo Hércules, que recordemos que Hércules él, se inmola, él da la vida, baja al inframundo por 3 días y luego los dioses le permiten volver a la vida y él asciende al Olimpo en vida. Ese es Hércules. Son cosas que no son extrañas en la cosmovisión de los paganos de ese entonces. Para nosotros no es así. Nosotros no, como que no tenemos la perspectiva de cómo llegar a la conclusión de que un ser humano se volvió un dios. Por eso yo veo él como una... Yo lo tomo desde otro enfoque, ¿entiendes? Tú lo tomas de... Porque Dios no haría lo que a mí me gustaría que Dios hiciera. Yo pienso al revés. ¿Cómo llegamos a la situación de considerar que un ser humano era un dios? ¿Ok? Como son dos formas de abordar el mismo tópico. Ok, y una pregunta que creo que está relacionada. Antes del nacimiento de una persona, ¿su alma existía? ¿Tú qué piensas? Sí, sí, yo creo que en cierto aspecto sí. Entonces, cuando Dios da vida a un ser humano, el alma que no tiene necesidades, Dios la vuelve un ser que tiene necesidades, porque el ser humano, como dijiste, tiene necesidades, ¿no es cierto? Buen punto. Comer, muchas cosas, pero el alma no tiene necesidades aparentemente, ¿no? Entonces, ¿por qué ese retroceso? ¿Por qué esa necesidad de, 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 como lo digo, de sufrir necesidades? Pero Quizá la pregunta sería si el que tiene necesidades es el alma o el cuerpo tiene necesidades. ¿Qué el necesidad tiene cuerpo el tiene alma? El alma no necesidades. come, el que come es el cuerpo. Claro, claro, porque entonces yo percibo de que el alma, antes de habitar un cuerpo físico, en cierto punto, desde cierto punto de vista, es superior, ¿no es cierto? Porque a ver, el alma no tiene miedo de morir, el alma no tiene hambre, el alma no, mm, no sé, el alma quizá no tiene necesidad de entender la vida, pero el ser humano sí, el ser vivo sí, tiene necesidad de entender, tiene la necesidad de comer. ¿Por qué ese retroceso entonces? No sé si dejó... La pregunta es, ¿tú crees que es mejor tener la necesidad o no? mm, es mejor tener... Si hay una Quizás. razón, o sea, si hay un final, si hay un objetivo, ¿no? Eh, por ejemplo, si tengo necesidad de comer, si no como me muero, ¿no? Si... Porque como, porque tengo la necesidad... No, no, perdón. Porque como es que sigo viviendo, entonces tengo la necesidad de comer. Entonces, Mm, una necesidad se justifica en su propia necesidad, ¿no? ¿No es cierto? sí. Ok, buen punto. Te voy a explicar algo, es un poco profundo. No sé si todos acá vayan a captar lo que voy a decir, pero quizás tú sí. Esto es muy complejo, esto lo trae Barbanel, uno de los sabios de Israel. ¿Por qué Adán come del fruto si Dios se lo prohibió? ¿Es que acaso le dio tentación y todo? No, es mucho más complejo. Adán decide comer del fruto. No es que él se dejó llevar, él decide. ¿Por qué? Porque Adán tiene él sopesa esta situación. Me quedo en el Edén, aquí en el Edén tengo todo. No tengo necesidad, como tú lo expones. No, no muero, no tengo hambre, no me visto, no tengo nada. Pero, si yo salgo del Edén, tengo necesidad. Si yo tengo necesidad, me tengo que esforzar. Y si me tengo que esforzar, puedo ser mejor. Así que tengo dos opciones. Estar en el Edén con todo ya preparado, servido en bandeja de plata, o que estar en una situación en la que por mi propio mérito yo puedo llegar a Dios. Es decir, es como hay un cuento de que, no sé si lo han escuchado, de que hay pescadores. Hay un señor pescando y un empresario le dice, oye, ¿para qué estás pescando? ¿Sí has escuchado este cuento? Sí, 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 me parece muy bonito. Que él oye, bueno, lo voy a contar en todo caso. Oye, hay un Ujú. pescador ahí en la playa, un isleño, y el empresario le dice, oye, ¿por qué estás pescando? Y dice, no, porque voy a pescar para lo que voy a comer hoy. Y dice, pero ¿por qué te vas a comer? Mejor véndelo. Y el pescador le dice al empresario, ¿para qué lo voy a vender? Si acá estoy tranquilo en la playa pescando, ¿cómo? Dice, no, si lo vendes, puedes comprarte una red y así puedes pescar más peces. Y el pescador le dice, ¿para qué quiero más peces? ¿Para qué? Para que los vendas más y así puedes tener un barco y salir más profundo y tener peces más grandes. Y el pescador, ¿pero para qué quiero peces más grandes? Porque así puedes tener toda una flota y venderla y así vas a tener una compañía de peces. Y el pescador le dice, ok, pero ¿para qué quiero eso? Y el empresario le dice, pues muy sencillo, porque así cuando tú seas mayor y seas anciano, vas a poder vivir tranquilo y vas a poderte acostar en la playa y poder acostarte a pescar
Y el pescador le dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Entonces si me entiendes como la moraleja, ¿a quién tiene razón aquí? ¿El empresario o el pescador? Yo creo que el empresario. Porque el empresario al final llegó al mismo objetivo, que es acostarse en la playa y hacer pescado. Pero en la visión del empresario le dio empleo a muchas personas, alimentó a muchas más personas, creó, o sea, hizo, ayudó, transformó. Mientras que el otro solo estuvo haciendo el mismo objetivo echado en la playa. Adam en el Gan Eden hace lo mismo. Él tiene la opción de quedarse en el Edén o la opción de me salgo del Edén para poder tener la oportunidad de ser mejor. Y por eso Adam come del fruto. Y todo el reclamo con Dios y todo ese diálogo se acopla a esto, ¿sí? Es una explicación muy amplia de Barbanel. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es mejor? De hecho, hay una ley judía que nosotros tenemos en la prenda de las ropas, esto. Se llama tzitzit. Cuando uno va a un cementerio, uno tiene que guardarse los tzitzit. Tú no puedes tener esto saliendo de la ropa cuando estás en un cementerio. ¿Por qué? Porque, en sentido midrashico, porque a los muertos les da envidia. ¿Qué les da envidia? Que los vivos podemos hacer mitzvot. Que los que estamos todavía en vida podemos cumplir la Torá, podemos seguir la palabra de Hashem, mientras que los que están muertos ya no pueden hacer más. Se les acabó la oportunidad. Entonces, a tu pregunta de qué prefiero, si esta no necesidad del alma o la necesidad del alma, por más difícil que sea, pero con la oportunidad de transformar el mundo, es una buena pregunta. No, es el dilema de Adán, si salir del paraíso o no. Yo entendí que las dificultades fortalecen a la persona, ¿no es cierto? En el Edén todo es fácil, fuera del Edén es difícil. Y justamente las Exacto, dificultades y no solamente es difícil por el hecho de ser difícil, sino que tienes la oportunidad de ser mejor. Tienes la oportunidad claro, de acercarte a Dios en verdad. De hecho, el castigo de la serpiente es justamente ese. Que va al Gajonja, dice que él va a vivir arrastrada y que va a comer tierra. Y uno se pregunta, pero eso no es un castigo. Porque si tú estás arrastrado, todo lo que tú y tu comida es la tierra, tú siempre vas a tener comida. No vas a, ¿cuál es el castigo ahí? Si tu comida es perpetua, entonces. La respuesta es que ese es el castigo. El hecho de que siempre tengas todo a la mano y no tengas cómo agradecer a Dios de esforzarte y que todo te venga así gratis como si nada, ese es el castigo de la serpiente. Como tener todo por sentado. Esforzarse, hacer un mundo, o sea, hacer mejor todo, es el verdadero mérito que el judaísmo busca del ser humano. ¿Ok? Espero, bueno, te envío saludos. ok, igualmente, muchas gracias. Igual. Ok, ok. Tema muy, muy interesante. No me quise expandir mucho porque tiene que ver más con temas que estudiamos en Tanaj, que eso lo hago con grupos más cerrados. Acá me dispersaría mucho porque es un tema muy largo.